Bueno, pues empezamos los contenidos del programa de hoy. Llevaba mucho tiempo con ganas de traer este tema al programa, ya os lo había comentado. Hace un tiempo estuve en la Fundación Española del Corazón en una charla pues que ofrecieron con la prensa para dar una serie de datos e información que tenía que ver con la fibrilación auricular en una campaña que se llamaba Siente tu ritmo, tómate el pulso. Estaba yo pensando si esta sintonía que ha elegido Dani podemos seguir ese ritmo, que seguro, porque todas las canciones tienen un ritmo, y de esa manera seguir que nuestro corazón siga con su pulso, ¿no? Y seguir el ritmo de la canción. No lo sé, porque yo de música sé bastante poco, aunque en aquella charla quedó muy claro que está bastante vinculado. Yo quería acercar un poco la fibrilación articular para saber qué es, cómo reconocerla, cuáles son los síntomas, por qué es tan importante diagnosticarlo, porque 1 de cada 3 personas desarrollará fibrilación auricular a lo largo de su vida y 1 de cada 3 personas es mucho, con lo cual tenemos que estar informados, tenemos que saber de qué estamos hablando y tenemos que saber reconocerlo. Para hablar de este tema estamos con el doctor Tomás Datino. Él es jefe de unidad de arritmias en el Hospital Quirón Salud de Pozuelo y en Ruber Juan Bravo. Además, es presidente de la asociación Ritmo Cardíaco. Lo he dicho bien, ¿verdad, doctor Datino? Buenas tardes. Sí, lo has dicho perfecto. Buenas tardes. Perfecto, presidente de la asociación Ritmo Cardíaco. No sé si en su caso sabe mucho de música o no, o es como yo. Sé un poco de música, toco también, tengo una banda y coincide. No es tan raro que los que nos dedicamos a las arritmias hagamos cosas de música. De hecho, en los últimos congresos se ha puesto de moda que hasta que toquen allí en directo los propios arritmólogos, o sea que sí que está muy relacionado. Qué bueno, claro, porque siempre se ha hablado del ritmo, ¿no? De la música, de las pulsaciones. De hecho, esta campaña un poco hablaba de ello. Siente tu ritmo, tómate el pulso. E incluso aquí en Cuídate alguna vez hemos hablado que a la hora de entrenar, cuando hablamos de actividad física, es bueno acompañarte de música y acompasar un poco tu entrenamiento con la música, o sea que al final la música tiene mucho de salud. Y si ahora pues vemos que muchos doctores que se dedican a las arritmias también están familiarizados con algún instrumento, pues su razón de ser tiene que tener. Doctor, hablamos de fibrilación auricular y decía que 1 de cada 3 personas la desarrollará a lo largo de su vida. Claro, a mí me sorprendía mucho esta cifra porque la veo tremendamente alta, una incidencia muy alta. Sí, en realidad lo que la campaña dice es que en general 1 de cada 3 personas van a tener una arritmia. La más frecuente es la fibrilación auricular. De todas ellas podemos decir que incluso llega hasta la mitad de ellas, pero sí, es un dato fuerte. En España ahora mismo los datos hablan de que en personas de más de 40 años ya ahora mismo un 5% tienen esta arritmia, o sea que estamos hablando de 1 millón de personas y eso, la incidencia es las que se irán acumulando. Sobre todo aumenta por la edad, ¿no? La gente que es una arritmia que se vincula mucho en personas mayores y claro, como la población está envejeciendo, pues es más frecuente que vaya apareciendo. Claro, ahora veremos si se puede prevenir, cómo hay que cuidar nuestro corazón en ese aspecto. Primero, entendiendo realmente qué es la fibrilación auricular, aunque ya nos podemos hacer una idea con lo que ha comentado, pero bueno, es importante saberlo y conocerlo. Sí, fibrilación son nombres, son los palabras que usamos los médicos, ¿no? Que no suena muy bonito, pero básicamente es que, por así decirlo, se pierde. Normalmente tenemos un ritmo sinusal, que es que la aurícula se contrae a un ritmo, la propia pilita, el corazón tiene su propia pilita, y después pasa el impulso a los ventrículos, y en este caso las aurículas pierden ya esa electricidad normal y empieza a ser un ritmo absolutamente desorganizado, y con una frecuencia muy alta, y luego pasa a los ventrículos también de una forma alta y desorganizada. Más o menos es eso, no sé si lo conseguimos explicar, pero vamos, es un impulso irregular de la electricidad del corazón en las aurículas. Perfectamente, además, al utilizar la palabra ¿cómo era? Sinusal, sí. La tenemos todos aquellos que a lo mejor o hacen deporte o llevan un reloj, bueno, pues que te mide las pulsaciones, que ve un poco cómo está tu ritmo cardíaco, te aparece esa palabra claro. Sinusal, que ahora es un poquito más familiar, pero que antes no sonaba chino.
Tal cual, en realidad es la estructura, ¿no? El nodo sinusal es es la magia, ¿no? Decían como el fuego de la vida, donde surge la vida, ¿no? Que es como son un grupito de células que mágicamente son capaces de estar contrayéndose de forma espontánea, ¿no? De soltar ese impulso eléctrico sin la necesidad del sistema nervioso. Tan es así que si tú quitas el corazón a una persona y lo perfundes, puede estar latiendo fuera del cuerpo. Es decir, es una magia, vamos, que están ahí ellas soltando esa electricidad espontáneamente, como si fuera una batería interminable. Eso es, con su ritmo, porque al final es como la chispa de la vida. O sea, está ese ritmo que necesitamos, ¿no? Claro, es importante saber reconocerlo, ¿no? Cuando estamos hablando realmente, porque ahora te dicen, bueno, pues ese ritmo, a lo mejor yo lo entiendo y digo, vale, pues cuando el corazón me late de más de repente de una forma que no es usual, pero a lo mejor es algo puntual y no tiene nada que ver con una fibrilación auricular. O sea, ¿qué síntomas o cuándo podemos sospechar que tenemos que ir al especialista porque algo está ocurriendo con nuestro corazón? En general, si tenemos dudas de que tengamos una alteración de ritmo, pues lo mejor es ir a consultar, porque la mayor parte de las veces no va a ser nada, pero bueno, para aquellas veces que es, pues merece la pena. Hoy día tenemos opción y siempre merece la pena. La cuestión es que los síntomas son muy variables. Hay gente que no nota nada, como suelen pasar con muchas enfermedades, ¿no? Que ni se da cuenta que la tiene, y otras personas que sí que producen esa fatiga o ese ritmo irregular, rápido, muchas veces haciendo deporte, otras veces durmiendo, es muy variable. Y la cuestión es, sobre todo esto que hablábamos de los asintomáticos, ¿no? De la gente que no lo nota, por eso hicimos esta campaña en la Sociedad Española de Cardiología, de la de Siente tu ritmo que has mencionado, que precisamente llevamos todo el año como tema principal para que la gente aprenda a tomarse el pulso y si detecta un pulso anómalo, a lo mejor no se está notando nada, pero puede tener esta arritmia. Claro, pero decimos, vamos a tomarnos el pulso. En principio, ¿no? Puede parecer sencillo, sí. Pues, sí, el pulso esto me lo puedo tomar en la muñeca, pero claro, ¿cómo tomarlo? ¿Cómo contarlo? ¿Cada cuánto? O sea, no es fácil. O sea, no creo que todo el mundo tenga esa información. No es fácil, pero al final, si uno apoya los dedos como hemos indicado, en la base del pulgar, se nota perfectamente el pulso, y si uno se acostumbra, nota que el pulso normalmente es regular. Puede variar cuando uno hace un esfuerzo, porque tiene que responder ese esfuerzo acelerándose. Pero si lo notas anómalo, que no es pam, 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 sino como pam, 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 o sea, irregular, eso es lo raro. Y por otro lado, hoy día, como ya también has comentado, casi todo el mundo empieza a tener ya dispositivos inteligentes, que relojes y otro tipo de dispositivos electrónicos que nos dicen si el pulso, muchas veces te manda un informe, posible fibrilación auricular, posible arritmia, incluso los aparatitos que miden la tensión, ¿no? La gente mayor a lo mejor no está tan familiarizada con estos dispositivos electrónicos, pero los aparatitos que miden la tensión a veces avisan también. Pulso irregular, consulte a su médico. Es decir, todo eso son datos que nos llevarían a consultar, como decíamos. Claro, muchos dirán, vale, pues aprender a tomarse el pulso. Me parece muy importante una cosa que ha dicho, que a veces estamos tocando toda la muñeca hasta que empezamos a notar un ritmo, es en la base del pulgar. Nunca nadie me lo había explicado así, con la base del pulgar he ido a poner los dedos y directamente lo he notado rápido, no he tenido que buscar más. O sea que si probáis ahora mismo desde casa, es verdad que es sencillo y ahí lo encuentras. Pero dirán, vale, doctor, pero esto entonces lo debería hacer todo el mundo, ¿en qué momentos, cada cuánto? Porque habrá alguno que diga, bueno, pues entonces yo cada cierto tiempo me lo estoy tomando cada poco. Y entre los agobios, claro. Ya, los que estamos con esto, yo a veces no me doy cuenta y tengo la mano puesta ahí, pero bueno, básicamente tampoco se trata de generar ni gente que esté obsesionada ni hipocondríaca, porque también te puede pasar que simplemente, pues alguna vez lo has hecho, pues te lo tomas, o vas a hacer deporte, pues me lo noto como para aprenderlo, pero no hace falta estar todo el día. Igual que la tensión arterial, pues la gente que no es hipertensa una vez al mes se la puede tomar por ir viendo que va bien, pues lo mismo, esto de vez en cuando, pues vas a hacer deporte o estás tranquilo en casa, pues te lo notas, ya está, no tiene más, no hay que volverse loco. Mejor hacerlo alguna vez que nunca, me refiero, porque al final sí, con que alguno lo detectes, pues mira, eso que hemos ganado. Y alguno también puede pensar y decir, bueno, doctor, y si justo en el momento que me está ocurriendo no me he tomado el pulso y cuando me lo tomo no tengo ningún problema,
¿Cómo lo Ya, sé? eso es la medicina, pero bueno, no pasa nada. O sea, lo que digo, al final esto es lo que se llama diagnóstico oportunista. Muchas veces eso lo saben los médicos de familia y cuando las personas van a una consulta médico de familia, pues cuando te toman la tensión se ve o te toman el pulso y ellos lo ven. Es eso, pues por lo menos si sabes que esa ventanita de tiempo que lo has mirado, pues si la arritmia se mantiene más fija y prolongada, la detectas. Es verdad que a veces la arritmia dura poquito y termina sola y no la puedes ver, pero bueno, a día de hoy es imposible hacer todos los diagnósticos, pero cuanto más hagamos, mejor. Por eso hablábamos eso de que es tan frecuente, pero que ni siquiera sabemos la prevalencia, porque al final es imposible diagnosticar todos los casos. Efectivamente, de hecho, bueno, hablando ahora del diagnóstico oportunista, era una cosa que me había apuntado aquel día que tuvimos ese desayuno en la Fundación Española del Corazón, porque hablaron, incluso contaban casos pues de un paciente que yendo al alergólogo, pues al final terminó ¿no? siendo diagnosticado con, o por ejemplo otro que notaba que se ahogaba mucho y fue y pensó que era el tabaco y al final era el tema de esta fibrilación, bueno, de las arritmias, ¿no? Sí. O sea, que puede ser, bueno, pues de esa forma que se ha diagnosticado porque nosotros no hayamos notado nada. No sé si a la hora de poder ser un posible paciente hay que tener en cuenta la predisposición genética o hay factores de riesgo que nos sitúen o nos hagan más propensos a padecerlo. Sí, a ver, predisposición genética hay en todo, porque al fin y al cabo, pues la carga que traemos de nuestros padres hace que nos parezcamos a ellos en lo bueno y en lo malo. Entonces, evidentemente, siempre si has tenido algún familiar con alguna enfermedad, algo más de riesgo tienes. No es una relación directa, no es decir, oye, el 50% de los que tienen un padre o una madre con fibrilación auricular lo van a tener. No, para nada, no. Lo que pasa es que como es tan frecuente la arritmia, también lo tiene gente que no tiene la herencia, pues no se tiene tanto en cuenta eso. Las recomendaciones son en general para todo el mundo. Y las otras patologías o las otras situaciones que pueden favorecerlas son muchísimas, ¿no? Por ejemplo, el sobrepeso, la hipertensión, que ya la hemos mencionado, la diabetes, un conjunto, todas esas cosas que llamamos factores de riesgo cardiovascular. Y diría más, hay una situación que a lo mejor la gente no la tiene tan incluida y no se dice tanto, pero es el propio deporte, ¿no? De la gente de élite, sobre todo ahora que estamos aquí con esta entrevista en esta radio. Y me apetecía también decirlo, ¿no? La gente que hace mucho deporte tiene riesgo de tener esta fibrilación auricular en una forma, una variante que es específica o típica de la gente que hace deporte, que ya se ha estudiado. Así que yo sobre todo lo que digo es que a veces se piensa uno que cuando hace mucho deporte no tiene riesgo de tener problemas de corazón y no es así. Es verdad que es sano y nosotros no vamos a decir nunca, no vamos a mandar un mensaje de que no hay que hacerlo, sino para todo es bueno hacer deporte y está bien. Pero sí recomendaría que eso que decías, que estás haciendo deporte, te falta algún ritmo irregular o alguna arritmia, que consultes, que no lo dejes porque digas yo soy una persona sana y no tengo ningún problema. Y aparte, no sé si me largo mucho con la No, pregunta, ¿qué va? pero me apetece en este contexto decir que, claro, hay muchos deportistas de élite, ¿no? Muchos atletas que tienen esta arritmia y no está visibilizado, es decir, porque claro, a la gente no le gusta, no sale alguien diciendo, oye, tengo un problema de corazón, nosotros les atendemos, les vemos, pero no sale. No digo que haya que decir tal persona tiene esta enfermedad, porque nosotros no lo podemos hacer, pero sí que a lo mejor algún deportista que lo tenga o que haya tenido este problema, que lo comentara o lo visibilizara para que la gente lo normalice y vean que no pasa nada, que se le ha tratado, que ha podido seguir haciendo deporte y no hay ningún problema. No sé si me explico adecuadamente. Totalmente, y se está explicando muy bien, y estoy con usted en lo que está diciendo, porque muchas veces el tener esa persona que le da esa visibilidad y esa normalidad, pues también te ayuda, primero, pues a tomar conciencia de lo que estamos hablando y segundo, a cuando te lo diagnostican no pensar, porque muchas veces ocurren estas situaciones que parece que como tu vida tiene que cambiar y ya para siempre, ¿no? Y ya tienes que parar y tu vida no va a ser normal y Dios mío, ¿qué hago a partir de ahora? Que entiendo que será lo que a algún paciente le ocurra, ¿no? Cuando se le Eso es. diagnostica, decir, bueno, ya está, ya se acabó mi vida tal y como la conocía. Tal cual. Y no es así. Por suerte, además, cada día tenemos mejores tratamientos, ¿no? No lo hemos comentado, pero bueno, uno de los riesgos de esta arritmia, y por eso es importante el diagnóstico precoz, es el tema de las embolias. No puede producir coagulitos en el corazón y entonces, en ciertos casos, es necesario poner tratamiento anticoagulante. Y después, pues, evitarla con varias alternativas, ¿no? Estas alternativas que a veces son pastillas y otras veces, pues, es una intervención que
la mayoría de casos consigue controlar la arritmia. Y es muy eficaz esta intervención en los deportistas que tienen la arritmia. Pues esto es importante decirlo. De hecho, iba a preguntar porque sabía y conocía, porque lo habían dicho, que era importante, en este caso, como en otras enfermedades, ese diagnóstico precoz. Entiendo ahora mismo el porqué. De hecho, habían dado otro dato. Un tercio de los ictus es por esta cardiopatía, con lo cual está claro el por qué necesitamos ese diagnóstico y luego normalizarlo con esos tratamientos y que tu vida, bueno, pues puede ser totalmente normal. Es más, incluso mejor, porque tenías un problema y ahora está controlado. O sea, no es que tu vida vaya a cambiar, va a cambiar para mejor porque había un problema. Así es. Y lo de los ictus pasa en gran medida por lo que hablábamos de no diagnosticarse. O sea, a veces la gente se da cuenta que tiene la arritmia porque ha tenido el ictus y es cuando entonces hacemos las pruebas cardíacas y la detectamos. Entonces, claro, ahí hemos llegado un pelín tarde. Por suerte también las embolias hoy día también tienen mejores tratamientos, pero hay que intentar evitar llegar a esa situación, claro. Está claro. Se hablaba también incluso que pues esta arritmia podría terminar desarrollando una insuficiencia cardíaca, es decir, hay que poner encima de una mesa también a lo que nos podemos enfrentar si no tenemos ese diagnóstico, a no restarle importancia si realmente vemos que oye, pues hemos notado ese ritmo que no es normal, pues cuando te estás tomando el pulso, cuando notas que hay algo raro, cuando notas esos ahogos, ¿no? Esos síntomas que puedes decir, oye, pues mejor pecar de prudente, ¿no? Que pasarme de frenada y que luego pueda lamentarlo, porque al final el corazón, todo en nuestro cuerpo es importante, pero si cabe el corazón, parece que lo tenemos como más protegido en nuestra cabeza o que deberíamos tenerlo más protegido en una urna, ¿no? Sí, todo en la salud es global, ¿no? Todo hay que tenerlo en cuenta, pero efectivamente lo del corazón da más susto y bueno, en algunos casos hay que estar muy pendiente y tenerlo controlado. Y sobre todo, insisto, porque tenemos la suerte de que cada vez tenemos más alternativas para tratar cosas que antes no podíamos. Claro, efectivamente. Me parece también muy importante lo que ha comentado sobre el deporte, que ahora, sí, hábitos de vida saludables, más o menos sabemos cuáles son, ¿no? Lo que tenemos que hacer, pero en cuestión de deporte a veces nos pasamos, llevamos a nuestro cuerpo pues a un límite que no deberíamos, y deporte hay que hacer en todos los casos, pero siempre procurando no superar ciertos límites, que de no hacer nada a veces pasamos a querer hacerlo todo. Esto es, sobre todo si uno no está adecuadamente entrenado, y sobre todo yo a veces le digo, ¿no?, a los pacientes que tienen esta arritmia y practican deporte, que a veces reduciendo un poco hasta incluso se controla, pero la pregunta es, ¿vives de eso? ¿Es un tema simplemente de salud o es un tema pues de tu vida, ¿no? Es lógico, un deportista de élite, pues es su trabajo, tiene que hacerlo, y entonces planteamos todos los tratamientos necesarios para quitarla. Una persona que a lo mejor corre una maratón pues todos los meses y lo hace simplemente por hobby, a lo mejor no pasa nada si se rebaja un poco y corre 4 medias maratones al año, sigue estando bien de salud y sigue haciéndolo bien y no llega a ese límite. Pero insisto, eso no sigue sin decir que la gente no corra maratones, sino que se sepa que cada uno tiene que vigilarse si el reloj te da una alerta a ir, y luego ya adecuaremos un poco la cantidad y el tipo de deporte que puede hacer cada persona. Efectivamente, o qué tipo, efectivamente, porque a veces nos empeñamos en un deporte y no es el más adecuado, pues dependiendo cómo estemos y qué es lo que tengamos que hacer. Pero ya está, o sea, es que a veces no normalizamos las cosas y repetimos, pasamos del todo a la nada y del nada al todo. O sea, somos de extremos de una manera tremenda. Prevenirlo. Y decir, oye, pues yo quiero intentar evitar esto. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo prevenirlo? ¿Hay que hacer algo más allá de pues esos estilos de vida saludables que tenemos que tener en cuenta? Sí, al final es muy general, ¿no? Lo que hemos comentado, las medidas poblacionales ya las conocemos, no hay algo muy específico que uno pueda hacer. Me voy a tomar esta pastilla o voy a ir todos los días a dar 2 saltos con una pierna, o la gente espera soluciones mágicas, y no es así. Para todos los temas de salud son cosas que van sumando. El sobrepeso va muy mal para esto. Muchas veces la gente que tiene sobrepeso respira mal por la noche, tiene apneas del sueño, y eso también se asocia con esta arritmia. Entonces perder el control del peso, el no tener sobrepeso es bueno para la salud, y más para esta arritmia. Como digo, la tensión arterial, la gente que es hipertensa, si no se te controla la tensión, se dilatan las aurículas y esto también favorece la arritmia. El hacer deporte, pero como digo, bien hecho, de una forma un poco reglada y asesorado, también es muy sano. Y
sí, muchas más cosas, ¿no? Controlar la diabetes, otros problemas como pueden ser los problemas renales y tal, pero eso ya corresponde a los médicos especialistas. Como medidas de salud globales, comer bien, no pasarse de peso y controlarse la tensión, yo creo que serían las recomendaciones más un poco así generales. Pues yo creo que es una forma muy sencilla, si somos conscientes de esto, de llevar una vida sana por un lado y de poder controlar ese compás de nuestro corazón. Me recuerdo el spot, todavía lo tengo en mi cabeza, que nos mostraron aquel día, de tu corazón puede perder el compás, ¿no? Toma tu pulso. Tal cual. Seguimos todo el año con la campaña. Hemos estado ahora en el Congreso Nacional de Arritmias en Tarragona y lo hicimos allí en el Hospital de Tarragona también. Salimos con los estudiantes a explicarles cómo tomar el pulso y vamos a seguir todo el año concienciando, que es el tema central este año de la Sociedad Española de Cardiología. Así que nada, invito a toda la gente que se quiera informar y si no, como tenéis mi contacto, que me contacten si tienen alguna duda o algo, que nosotros encantados a través de la Sociedad Española o a través del hospital les respondemos las dudas. Pues nosotros vamos a estar recordando durante todo el año. En la próxima temporada, en septiembre, volveremos con ello para controlar ese compás, para no perder el compás, tomar el pulso, hacerlo de manera adecuada y luego, pues efectivamente, con toda la información que puede ofrecer cada uno, su especialista, su médico, pero desde la Sociedad Española de Cardiología, desde la Fundación Española del Corazón, pues la verdad que es una maravilla, y explicar cosas tan sencillas, tan rutinarias y tan a la mano de todos, ¿no? Que merece la pena, porque al final es por tu salud, por el futuro y es lo que nos toca a todos. Doctor Tomás Datino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No estaría mal al principio de temporada volver a recordar estas recomendaciones, que es importante cada cierto tiempo, no una vez y dejarlo en el olvido, que luego parece o le restamos la importancia que tiene. Pues cada cierto tiempo recordarlo, igual que con esas pruebas médicas. Os agradezco yo que me permitáis participar y colaborar en todo esto que es salud de la población, y contad conmigo si quieres repetir lo que sea o que hablemos de otro tema, yo encantado. Perfecto, gracias doctor, un abrazo enorme. Un saludo, hasta luego. Un saludo. Doctor Tomás Datino, presidente de la Asociación Ritmo Cardíaco, además de jefe de la unidad de arritmias de Quirón Salud Pozuelo, Ruber Juan Bravo. Y de verdad, yo me acuerdo que estuve con el doctor Datino en aquel desayuno en la Fundación Española del Corazón, y a mí me parece que lo explicaba tan bien, tan cercano y con tanta normalidad, que muchas veces hay que darle a estas cosas, pues eso, no asustarnos, pero tener en cuenta, tener esa información, saber cómo emplearla a nuestro favor, y en este caso con algo tan sencillo como es tomar tu pulso. Continuamos.